proclamando que Dios me mostrara qué es lo que me falta. Me falta más ceder la silla de gobierno, me falta más la dirección del Padre, me falta más tener oídos destapados para escuchar las instrucciones. De pronto está dando instrucciones y no las estamos entendiendo. De pronto hay mucho ruido en nuestra cabeza y el Espíritu Santo habla y no lo podemos comprender. Entonces, hablamos de que nuestro caminar como intercesores proféticos viene a ser lumbreras en el mundo cuando honramos y cuando somos agradecidos. La gratitud no se limita a dar gracias, a decir gracias, no, sino a tener un corazón que valora y da importancia a todo lo que tienes, a quien eres y lo que representas. Él, el Padre. Cuando tú estás agradecido, vas a tener un corazón que al Padre lo puede usar, que el Padre lo puede instruir, que el Padre lo puede direccionar, que el Padre te va a dar instrucciones y tú las vas a poder oír, las vas a poder poner por obra. Una persona que es agradecida no pasa por alto las pequeñas cosas o los detalles, le da valor a todo lo que está a su alrededor. Es consciente de su importancia y honra su propósito. Todo lo que alrededor de nosotros está pasando en este momento tiene valor. Las personas que nos visitan, con quién hablamos en el día, a dónde vamos, qué estamos pensando, todo tiene valor. Nosotros no podemos pretender que solo por venir a estar aquí un rato orando y leyendo la palabra se va a cumplir el propósito. Cuando nosotros salimos de aquí, empezamos a vivir nuestra vida cotidiana, el Padre empieza, con base a lo que nos está formando, empieza a manifestarse en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y empiezan a llegar personas para que tú ores por ellas, o empiezan a ver necesidades que están alrededor de tu casa, alrededor de tu territorio, y empiezas tú a tener valor con todo lo que tú tienes. Y empiezas a mirar qué tienes, quién eres y qué representas. ¿Para qué es eso? Porque por eso son las preguntas. ¿Qué tienes? Tienes al Espíritu Santo. Tienes el deseo de servirle. Tienes capacitación. Tienes la unción. ¿Quién eres? Eres el Hijo del Padre. Eres real sacerdocio. Eres nación santa. Eres pueblo escogido. Eres la protección. Eres la niña de los ojos del Señor. ¿Y qué representas? Representas, tú eres un mensajero del Padre, eres alguien que legalizas en la tierra el obrar del Padre. O sea que si nosotros sabemos quiénes somos, por qué estamos, para dónde vamos, nosotros no vamos a estar infructuosos. Y esa es una manera de agradecerle al Padre, el que nos cuida, el que nos protege. Y alguna noticia que sí les quiero decir, ¿sabe qué preserva nuestras vidas? De morirnos rápido, de morirnos antes de tiempo, el estar cumpliendo un propósito aquí en la tierra. El Padre, si nosotros empezamos a cumplir el propósito de Él aquí en la tierra, nosotros no nos vamos a morir cuando la gente quiera o cuando una enfermedad venga. Nosotros vamos a morir cuando el Padre le da la voluntad. Entonces, empecemos a entender que la gratitud no se limita a dar gracias, sino a tener un corazón que valora y da importancia a quién eres, qué tienes y a quién representas. Una persona que es agradecida no pasa por alto las pequeñas cosas o los detalles, le da valor a todo lo que está a su alrededor, es consciente de su importancia y honra su propósito. O sea que hoy las personas que no tengan los 21 principios para conocer el propósito de Dios, por favor dígalo porque lo necesita tener. Lucas 17, 11 al 19 dice, si lo quieres colocar ahí, Lina, bien puedan, yo lo tengo aquí escrito. Lucas 17, 11 al 19 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos,
los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, queriendo aclarar que los samaritanos y los judíos no tenían relación, eran dos pueblos y él era un extranjero, lo que significa que en ese momento ese extranjero entendió lo que el Señor Jesucristo hizo por él y él se devolvió, se arrodilló y le dio gracias. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mire, note que ellos vinieron, estaban de lejos los 10 leprosos y le pidieron a Jesús, no se le acercaron, le pidieron: Jesús, sánanos. Ellos, los 9 se fueron, pero el samaritano se devolvió y le dio gracias al Padre. Pero mire que aquí vemos una situación donde había 10 leprosos. Estos leprosos no solamente estaban condicionados a estar encerrados en una condición física, sino que la lepra hacía que las personas estuvieran separadas de la comunidad y aisladas de la sociedad. Así que no solamente estaban siendo agobiados por la enfermedad, sino también en la mente. Estos 10 leprosos, al irse, llegó uno, pero ellos, los 9, no obtuvieron lo que tuvo el que vino a agradecerle. ¿Qué vieron ustedes que tuvo el que vino a agradecerle? Lo que no tuvieron los otros 9. Que alguno pudo diferenciar la lectura, ¿no? Fue salvo. Por eso Jesús le dijo: levántate y vete, que eres salvo. Los otros estaban pidiendo sanidad, pero como caminó una milla más, se devolvió y le dijo, y se le arrodilló y a los pies de Jesús y preguntó por los otros 9, no porque vinieran a hacer lo mismo de arrodillársele, aunque es lo que debemos de hacer ante él, pero lo que quería era salvarlos a ellos también. Pero ellos no tuvieron esa salvación, ellos solamente tuvieron la sanidad. O algún día se iban a morir y para dónde iban a ir. Pero que fue el poder de la gratitud también nos puede llevar a tener salvación y vida eterna. Porque muchas veces, ¿por qué la gente no busca del Señor? Porque no es grato, porque no reconoce lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, estaban ellos no solamente enfermos físicamente, sino también en la mente. Y hoy día vemos que muchas personas que por la enfermedad del COVID han sido aisladas, separadas de sus familias. Y en muchos casos, las situaciones que ha hecho que se haya agravado ha sido el mismo aislamiento. Estos 10 leprosos que recibieron la sanidad, a lo mejor estaban agradecidos. Sí, claro, muchas veces decimos: sí, gracias. Gracias, Jenny, gracias, Jonathan, gracias. Me imagino, sin embargo, o sea, ellos estaban agradecidos, estaban celebrando por haber sido sanados. Pero sin embargo había uno que era agradecido, no que estaba agradecido. Una cosa es ser agradecido y otra cosa es estar agradecido. Por eso cuando nosotros crecemos en el ser es más importante que el hacer. Porque cuando yo soy agradecida, mi ser ha crecido. Y eso marcó la diferencia a este hombre. 10 estaban agradecidos. Pero el que vino a darle las gracias al Padre, lo vino a hacer desde su corazón.
Es que ser agradecido es En algo este que otorga momento, beneficios a la persona. O sea, ser agradecido otorga beneficios a la persona porque si uno lleva ese sentimiento, somos personas positivas. Siempre somos positivos y tenemos siempre lo bueno por ser agradecidos. Eso pasa con la persona desagradecida. La persona desagradecida es una persona falsa, una persona que simplemente quiere de usted por el momento o lo que más pueda obtener. Una persona desagradecida, yo pienso que cuando tú dejas de ayudarlo, se va a volver como un dolor de cabeza para ti. Por eso mismo me gusta mucho la frase que dicen en San Mateo, capítulo 12 versículo 34, algo así, que dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Ya que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo mismo que uno siente, uno mismo expresa. Uno expresa lo que siente. Así como siente en su corazón, usted mismo puede ser. Si uno es malo, expresa lo malo. Si uno es bueno, expresa cosas buenas. Y si es agradecido, siempre va a ser bueno, positivo y vas a estar bendecido siempre, porque fuera de eso vas a honrar a Dios por todo lo bueno que tú recibes. Eso yo. eso es muy importante entenderlo. Este hombre leproso necesitaba agradecer, necesitaba honrar, necesitaba poner por evidencia la gratitud que estaba en su corazón. Así que se devuelve a decirle a Yeshua, gracias. Se volvió a agradecerle y Yeshua lo recompensa con la salvación. Quiere decir que este hombre con su corazón agradecido alcanzó la salvación. Aquellos 9 que se quedaron recibieron sanidad, pero este que vino a dar gracias no solamente recibió sanidad, sino que también recibió salvación. Con eso nos indica cuán grande y cuán importante es la gratitud en el corazón del hombre, porque si el Señor le otorgó salvación por ese corazón agradecido, eso dejó saber que la gratitud es una puerta de bendición muy grande. Cuando nosotros damos, como decía ahorita el hermano, cuando nosotros damos gracias, damos la oportunidad para que se abran más puertas. ¿Por qué? Porque cualquier cosita que nos brinden, eh, eh, nosotros vamos a hacer, a dejar esa puerta abierta para que sigan dándonos más. Eso es lo que el Padre habla en este momento. Tener la gratitud, no solamente decir gracias, sino de mostrarla y manifestarla con hechos. O sea que para poder nosotros abrir más puertas y que nuestro corazón no se dañe, no se oscurezca, no vivamos en atmósferas de tinieblas, tengamos totalmente luz, es aprender a ver las cosas que el Padre usa a través de personas muy valiosas. Porque hay gente que Dios la usa. Hay gente que Dios la usa a alguien para decir, mira, te doy esta producción de comida. Eso es Dios. Y hay que ser agradecido. O hay gente que Dios usa para decir, mira, quiero hacerte un obsequio o quiero manifestarte un aprecio con un detalle. Eso es manifestar el agradecimiento con hechos. Y muchas veces lo que yo inicié, por ejemplo, por nuestros padres, cuando vamos donde la mamá nos sirve, nos atiende, y mamá, chao, gracias, pero no les llevamos un dulce, no les llevamos una manzana, no les llevamos un par de chanclas, no les llevamos algo en el que ella sienta que, que se ve remunerada o se ve bendecida por todo lo que ella ha sembrado. Muchas veces los padres no hacen nada para esperar porque yo sé que ellos no lo hacen por eso. Bueno, unos no, porque hay unos que sí. Pero los que no hacen nada por esperar a cambio, pues que sería una sorpresa muy grande de que un hijo les lleve un detalle o le brinde una sorpresa. Para un padre es muy grande. Y eso es lo que el Señor nos está queriendo enseñar en este momento. El Señor le otorgó salvación a este hombre por el corazón de agradecimiento. Eso deja saber la gratitud
que nos permite tener una puerta abierta y muy grande. Sea agradecido y da honra. No es lo mismo ser agradecido que estar agradecido. Necesitamos manifestar tu agradecimiento con acciones, como lo vimos en la escritura. Una persona agradecida es aquella que valora y lo demuestra. Una persona agradecida está siempre dispuesta a honrar. Una persona agradecida, la gratitud es una expresión de fe que produce paz en el corazón. Es por eso que Él dice, levántate, tu fe te ha salvado. Cuando somos agradecidos, nuestra mente y cuerpo se benefician. Eso lo podemos ver en muchas personas que su actitud de gratitud les da una cierta lozanía, un brillo especial. Sin embargo, vemos a personas que son mal agradecidas, que se les ve una dureza en su corazón, un proceso de deterioro. La mayoría de personas que son amargadas son malagradecidas. Y eso físicamente también se nota. ¿Qué es dar honor? Es tomar la decisión de tener complacencia en celebrar y recompensar a alguien por lo que se distingue o se diferencia de otras personas. Cuando honramos al Padre, lo reconocemos, lo celebramos y lo representamos. Porque quién es y lo que ha hecho, por lo que Él es y por lo que ha hecho. No solamente por lo que nos da, sino por quién es. ¿Qué es dar honor? La honra es una semilla de respeto y reconocimiento que te da acceso a lugares y personas, que crece en todos los ámbitos y se fructifica en todas las temporadas de la vida. ¿Qué es dar honor? Cuando le demostramos a nuestro Creador nuestra entrega y compromiso con la justicia de su reino. Lo que yo decía ahorita, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tu nivel de honra al Padre y a aquellos que están a tu alrededor determinarán la intensidad de luz o de tinieblas que te gobiernan. Si en nosotros hay envidia, si en nosotros no valoramos lo que nos dan, si nos traen algo y decimos, no, pero eso, ¿por qué eso así? Me hubiera gustado así. No, eso no me gustó. No, llévate eso. Eso crea a la otra persona le da tristeza o le crea cierta molestia, le dañamos el corazón y eso hace que en nuestro ambiente, en nuestro lugar, se manifiesten atmósferas de tinieblas. ¿Por qué? Porque estas personas van a empezar a entrar en discusión, en queja, en reclamo y no van a aprender a recibir lo que el Padre quiere dar a través de otras personas. Yo escuchaba a una persona que decía, un día de cumpleaños, el sobrino de una señora que comentaba este testimonio, y decía, mi sobrino el día del cumpleaños de él, me llamó y me dijo, tía, le preparé un alimento muy delicioso, venga y se lo come. A pesar de que era el cumpleaños de él, pero él amaba a su tía y llamó a su tía y le dijo que fuera a comerse ese alimento. Y la tía cuando, mi sobrino creo que le había puesto una fresa, algo a la comida, y cuando la tía fue al otro día, ya la comida estaba algo como con moho. Ya la fresa no estaba tan buena. ¿Y qué hizo esta muchacha? Ella al ver ese amor con que este sobrino le preparó el alimento, ¿usted qué piensa? Se comió la comida con moho. ¿Qué digo ella? Yo la verdad, yo no voy a dejar dañarle el corazón a mi sobrino porque él preparó esta comida con mucho gusto y yo voy a agradecer. Y oró por la comida y se comió su comida y no le pasó nada. Pero sí cuidó el corazón del sobrino. Y lo más importante es que nosotros, pues no quiere decir que eso lo van a hacer ustedes si no quieren, pero lo que Dios muestra allí con esta actitud es que lo más importante de la gratitud es que le cuidamos el corazón a las personas. Y lo que Dios nos está llevando a nosotros a tener atmósferas de luz
es eso. Notemos que siempre cuando habla de la atmósfera de luz, habla del amor. Y cuando nosotros no queremos hacerle daño a alguien con palabras que le digamos ofensivas o con palabras irónicas, palabras que dañen, que agredan a las personas, es porque precisamente cuando nosotros vivimos en esa atmósfera de luz, siempre vamos a estar queriendo el bienestar de la otra persona. Por eso el ser agradecido. Por eso el ser agradecido. Y nosotros creemos que ser agradecido es solamente decir gracias. Y ser agradecido es cuidarle el corazón a la otra persona. Muchas veces cuando uno le hace un favor a alguien, debe decirle gracias. Aunque la otra persona es la que debe decirle a uno gracias porque uno fue el que le hizo el favor. Pero uno debe decirle gracias, ¿sabes por qué? Porque me permitiste servir. Porque yo creo que hay más bendición en dar que en recibir. Y esas son atmósferas de luz. Nosotros no entendemos cuando uno vive en este mundo tan cotidiano, tan egoísta, tan egocéntrico, que todo lo que hacemos es para que brillemos, para que nos aplaudan, para que nos digan qué bonito, para que nos den honores. Pero cuando nosotros aprendemos a negarnos a nosotros mismos y empezamos a hacer las cosas más por beneficiar a otros, yo creo que uno se va a sentir cada día mejor y eso se va volviendo tan cotidiano que lo hacemos ya desde la naturaleza, desde la práctica, y ya no va a haber como más difícil, o sea, en el hábito, hacerlo habitualmente se vuelve como parte de nuestra existencia, como cuando respiramos. Tu nivel de honra al Padre y a aquellos que están a tu alrededor determinarán la intensidad de luz o de tinieblas que te gobiernan. Lo que quiere decir es que cuando tú honras al Padre, tú alrededor de tu casa transmites la luz y al transmitir la luz y al hacer sentir bien a tus hermanos, a tu esposo, a tu familia, no hacer sentir bien porque tú le alcahueteas o porque tú le permites cosas, porque no podemos confundir el mensaje. Es ser grato, tener esa capacidad de honrar y de saber que las personas que están a nuestro alrededor, cuando nosotros aplicamos estos principios alrededor de nosotros, así la persona quiera pelear, cuando tú le dices gracias, cuando tú le dices que agradecida me quedo por lo que hiciste por mí. Mira, te ofrezco esto porque te atiendo bien, porque realmente me siento bien por lo que hiciste por mí. Esa otra persona se va a sentir halagada y se va a sentir especial. Entonces lo que Dios quiere es que esas atmósferas de tinieblas que estemos viviendo alrededor de nuestra casa, porque siempre de pronto juzgamos o señalamos o criticamos o no le damos el valor a las personas que están a nuestro alrededor, pues con este mensaje el Espíritu Santo quiere que empecemos a tener atmósferas de luz alrededor de nuestra casa. Fíjense el nivel de honra. Fíjense el nivel de honra. Se puede identificar en muchas veces en cómo nosotros comunicamos y observamos cuál es nuestro lenguaje con el Señor Yeshua y con nuestro prójimo. En muchas ocasiones hemos tenido oraciones de mucha soberbia, prepotencia, de grandeza delante del Señor. Yo una vez oí una mujer que estaba orando por un hombre en YouTube y empezó a proclamar sanidad por ese hombre y decía, no acepto un no por respuesta, no acepto un no por respuesta. Yo decía, wow, si yo al Señor le estoy dando una orden, estoy orando por alguien, le estoy diciendo a Dios, no acepto un no por respuesta, ¿yo qué le estoy diciendo? Usted va a hacer lo que yo le estoy diciendo, usted no va a hacer lo que usted cree o cuál es su voluntad. Sí, eso es una manera de ser soberbio con Dios. O cuando, por ejemplo, uno le dice al Padre, Padre, tanto que te llevo pidiendo y nada que me contestas. ¿Por qué? Uno a veces le hace reclamos de esa manera al Señor. ¿Y qué nos pide nosotros a Dios para nosotros tanto exigirle a Él? Decir una oración puede escuchar una persona que ora de una manera rara.
Por ejemplo, las oraciones que a veces le decimos al Padre, Padre, cámbialo, Padre, cámbialo, Padre, quítale esa forma, Padre, me incomoda, Padre, mira, esos son órdenes que le damos al Padre. Eso no son órdenes, eso no son oraciones en el espíritu, son oraciones en nuestra carne. Esto es deshonra al Padre, porque dicen que lo honran, que tiene que ver cuando tú eres obediente, cuando tú te sometes al Padre. Nosotros honramos al Padre cuando le creemos a Él, cuando aceptamos su voluntad. Y aunque no entiendas, te sometes a su instrucción. En muchos de los casos dañamos a nuestro prójimo. No lo valoramos. Creemos que la gente nos tiene que servir y punto. Porque aquí llegó el Hijo de Dios. Tiene que reconocer. Tiene que hacer que llegue, o sea, que vengan a mí y me rindan pleitesía. Y porque el que está conmigo está con la luz. Y todo el mundo tiene que rendirme honra. Porque aquí llegó el que tiene la superunción. Y hay tanta gente del Señor que está obrando de esa manera, porque son personas del Señor, son personas de Dios. Y aman la verdad del Señor. Pero andan, como dice Efesios, siendo hijos de luz con atmósferas de tinieblas. Porque muchas veces obramos desde la manera que creemos, pero no estamos discerniendo la manera como estamos obrando. ¿Por qué? Porque no hay esa capacidad de entender cuál es la manera que al Padre le gusta que obremos. Muchas veces es por esa exaltación tan grande que deshonran a los que están alrededor. Hay veces han honrado o exaltado a personas aquí en la tierra, que esas personas ya empiezan a sacar pecho, a levantar cabeza y a mirar a los demás por encima del hombro. Eso también se llama deshonra. Deshonran a los que están alrededor porque piensan que son más grandes que los demás. Tienen un concepto de sí mismo errado. No importa la sabiduría que tú portes, o el conocimiento, o el éxito ministerial que hayas tenido. No importa si eres millonario, si tienes una empresa, si eres el más, que sales o sea, que tienes todas las capacidades, eres erudito en algo, que sabes más de un tema. Eso no te da derecho de deshonrar a la gente. Mucho cuidado cómo nosotros hablemos. No lastimemos ni agredamos a los demás, porque eso es deshonrar. No es que porque es mi empleado, porque tengo que dar gracias por algo, porque es mi empleado. O sea, si yo mando a alguien a hacer algo en la empresa, un ejemplo, y le digo, ve, anda a hacer tal cosa, porque usted es mi empleado y tiene que hacerlo. No, hay que darle las gracias. Si lo hizo, bueno, gracias por lo que hiciste. Muy amable. Porque se supone que haga. Y así nos comportamos nosotros y nos damos cuenta que estamos siendo deshonrosos. Estamos a veces esperando pleitesía, que nos honren a nosotros y somos nosotros unos deshonrosos, malagradecidos, esperando que el Señor nos haga todo porque somos merecedores de todo, porque yo me lo merezco todo y tenemos mucho que indagarnos en nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos que interiorizarnos y empezar a cuestionarnos qué hay dentro de nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice, aquel que tenga más alto concepto de sí, Isabel, aquel que tenga más, eso es lo que el Espíritu Santo me dice, Isabel, aquel que tenga más alto concepto de sí mismo, que sirva. Yo recuerdo recién, aquí un testimonio, recién inicié acá, yo llegué a Buenaventura, yo inicié una labor de gerente de una empresa y yo venía con muchas malas mañas, porque esta que está aquí ha tenido que vivir unos procesos bastante fuertes para menguar y para Dios tratarle su formita de ser, porque era bien horrible. Yo le reconozco y yo le he pedido perdón a Dios y
y era muy caprichosa, muy activa, muy grosera y usaba, o sea, el padre me encomendó cosas y él me estaba tratando y me estaba formando, pero yo no estaba entendiendo. Y tenía actitudes deshonrosas, feas. Wow, el padre me lo hizo ver. Y yo después dije, Dios mío, ¿por qué uso esas prepotencia? Me recuerdo cuando yo daba una instrucción y no hacía lo que yo decía, llamaba a la persona y la gritaba. Yo lo hacía, esta que está aquí, y le hacía ver las cosas de una manera incorrecta. Esta era yo. Por causa de conocer estos entrenamientos y de por poder ver al Señor más personalmente, pude entender que yo estaba deshonrando a las personas. Como yo estaba a cargo de la agencia, de la empresa, de esta empresa, no entendía que eso no me legalizaba para hacer con las personas lo que a mí se me viniera la gana, que no es una palabra grosera, pero es la verdad. ¿Qué mal estaba? Yo estaba muy mal en ese tiempo. Esa es una de las expresiones que yo le pude contar a usted. Pero ¿cuál es la suya? ¿Qué expresión cree que está haciendo, teniendo para deshonrar al prójimo? ¿Qué está tratando al prójimo por debajo de usted? Es una pregunta, no lo estoy acusando. Cuando nosotros somos agradecidos y honramos, nos damos cuenta de los detalles más pequeños. Hay veces que podemos estar teniendo, si somos dueños de empresa y en ocasiones tenemos un empleado que puede que no tenga todas las capacidades, pero lo da todo, debemos recompensarlo, debemos honrar la actitud de esa persona. En medio de un proceso hay veces que se hacen las cosas bien, pero tiene actitudes correctas. Hay veces que no las hace bien, pero tiene buenas actitudes. Está entregando todo de sí. Lo que puede hacer cuando honramos, aprendemos, venimos a darle a la persona ese espacio, ese lugar, ese valor. Y nosotros mismos hay veces que juzgamos tanto a la gente y entramos en juicio, deshonrando al prójimo. Y somos mal agradecidos, porque pensamos como si yo hubiese nacido sabiéndolo todo. Tenemos mucho que aprender en este tiempo. Debemos saber cómo gobernar las atmósferas espirituales. Una de las cosas que debemos aprender es cómo gobernar la lengua. Puede ser algo tan perverso, pero también puede hacer algo maravilloso, como poder expresar la honra, poder expresar la gratitud, que no solo se expresa con palabras, que también por el aprendizaje vamos a tener en cuenta el cómo nos podemos comunicar. Las escrituras nos demandan que seamos agradecidos. ¿Qué dice Colosenses 3, 14 al 17? Sabiendo todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sea agradecidos. La palabra de Cristo mora en vosotros en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesucristo, dando oración a Dios al Padre por medio de él. Eso es lo que el Señor nos recomienda. El reconocimiento de que todo proviene del Padre. Filipenses 4, del 4 al 7. Regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres.
El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y este es Pablo en las penumbras de una cárcel. Filipenses 4:4-7 fue escrito en una cárcel lleno de estiércol, con ratas, con oscuridad y con basura. Pero esa era la actitud de un hombre que no miraba la realidad, sino que vivía en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. ¿Cuál es la realidad? Las circunstancias que nos rodean. Entonces allí dice, para que lo apunten, Filipenses 4 del 4 al 7. Ahí Lina lo compartió. Esdras 3, 11 al 13. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa, de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gracias, grandes gritos delante de él. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Eso es un corazón agradecido. Cuando nosotros estamos gratos, adoramos al Padre de una manera refulgente, corremos, danzamos, gritamos. Cuando usted está cantando una alabanza y usted está agradecido, usted así esté cocinando, esté bañándose, esté haciendo lo que está haciendo, se arrodilla y le dice, gracias Padre porque estoy sano, gracias Padre porque tengo vida, gracias Padre porque mi vida te pertenece, gracias Padre. Y eso empieza usted, su corazón empieza a arder del gozo tan profundo que usted empieza a experimentar, porque un corazón agradecido, un corazón que da honra, se convierte en un corazón sensible. Salmo 100 del 1 al 4 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hijos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanzas. Alábenle, bendecid el nombre de Jehová. Eso es lo que el Padre quiere, que nosotros permanezcamos. Mire, si nosotros permanecemos con corazones agradecidos y honrándolo a Él, honrando a nuestros jefes, honrando al que nos hace un favor, honrando al que de pronto nosotros no nos hace tanto favor, pero Dios nos dice, vaya, honrelo, honrando a nuestra mamá si sea canzoncita, si nos regaña, si es nuestra madre, a nuestro Padre, así nos diga cosas que no nos gusta, el Señor nos manda a honrar. Honra, padre y madre, para que tengas larga vida. Y muchas veces guardamos rabia y rencor contra nuestra madre y levantamos manos al Padre dándole gracias. Y eso se convierte en una atmósfera de tinieblas y se convierte en algo difícil para que el Padre entremos en la intimidad con Él. Primera de Corintios 1:4 dice, gracias doy a mi Padre siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, las recompensas de la honra. Entonces vamos a mirar cuáles son las recompensas de la honra. Voy a volver a leer 1 Corintios del 1 al 4. Gracias doy a mi Padre siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Quién estaba dando gracias aquí? ¿Quién escribió Corintios? 1 Corintios. El que sabe, pues me lo puede decir, me da el favor.
Pablo. Pablo estaba aquí dando gracias. Pablo estaba aquí intercediendo, estaba diciendo, Padre, te doy gracias a mi Padre siempre por vosotros. ¿Cuál vosotros? Sus discípulos. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Lo que significa que cuando ustedes están recibiendo del Padre, están recibiendo gracia. Y él estaba dando gracias al Padre por esa gracia que recibimos cuando estamos bajo la presencia de él. Dice, las recompensas de la honra. Cuando somos honrados, tenemos recompensa, dice. La honra te hermosea y te engrandece. Puedes y te recompensa. Y silencia cualquier falta de inteligencia. Da inteligencia. Acude a cualquier debilidad, te da la capacidad de salir de ella que hay en ti. La honra es un puente que conecta a las personas, te ayuda a echar raíces en los territorios y te abre nuevas temporadas. Si, por ejemplo, estás en un lugar donde tú tratas a personas, donde te conectas, entonces eso forma un puente entre tú y esa otra persona, para que en el territorio en el que estás marques un precedente, dejes huella. Entonces, la honra es un puente que conecta a las personas. Cuando tú honras a alguien, tienes más acceso, más fácil a cualquier persona. ¿Qué es honrar a una persona que uno no conoce? Cederle de pronto una silla. O si no va a pasar, darle el permiso para que pase. Eso es honrar. Si va una persona, un anciano, y no tiene la misma fuerza para caminar que uno, le cede el lugar. O si uno va en el mío, en el Transmilenio, en una silla, en un carro donde las personas vayan paradas y no vayan sentados, se para uno y le cede el puesto. Eso es honrar. Y eso es un puente para tener buenas comunicaciones con las personas. Porque hoy día la gente no se comunica bien con las otras personas, porque todos quieren pasar por encima de todos, porque si hay una estampida, el que llegue primero no importa que pase por encima, porque si hay una fila no respetan los espacios. Entonces, cuando tú honras los espacios, honras la comunicación, se crea un puente de buena comunicación entre tú y esa otra persona. Te conecta a las personas, te ayuda a echar raíces en los territorios. Cuando estás en un territorio y honras a los niños porque los ayudas, porque los bendices, porque haces algo por el bienestar de ellos, estás echando raíces, estás dejando huellas. Y abre nuevas temporadas y te da oportunidades y gracia con muchas otras personas, aunque uno no debe hacer eso por ese beneficio, simplemente esa debe ser la intención de nuestro corazón. La honra manifiesta el éxito ministerial. El éxito no es un ministerio, no es un milagro, es simplemente la retribución por sembrar honor a quien te encomienda, a quienes has sido enviado. O sea, si yo, por ejemplo, estoy aquí siendo enviada para beneficiarlos a ustedes, bendecirlos, entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Honrarlos, respetarlos. Y de la misma manera, pues eso voy a recibir porque yo de lo que estoy sembrando voy a recibir. El honor tiene una fragancia tan distintiva como el hedor de la deshonra. Yeshua juzgó a los hombres por su deseo de mostrar honor. Mateo 26, 7 al 13. Si lo puedes colocar porque ese sí no lo leí. No lo escribí. Mateo 26 del 7 al 13. ¿Cómo puede dar honra? ¿Cómo puedes tú dar la honra? Con tus palabras, con el tiempo. Por ejemplo, en este momento yo estoy permitiendo darles honra a ustedes con el tiempo y ustedes me están permitiendo darme honra por dedicar tiempo a lo que están escuchando. Mateo 26, 7 al 13 dice, vino a él una mujer
con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. ¿Quién era él? Yeshua. Al ver estos discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué está desperdiciando? ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en donde el mundo también se contará, en el mundo también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. O sea que esta mujer fue legendaria, creó leyenda. ¿Por qué? Por haber honrado a Yeshua con un vaso de alabastro de nardo fino, de lo más costoso. Y ella no escatimó el valor que tenía este nardo, sino que al mismo Jesús se lo derramó. Entonces dice, ¿cómo puedo yo dar honra? Con las palabras, con el tiempo que inviertes, con la decisión de brindar tu amistad, la diligencia en el trabajo encomendado, la diligencia en entender inmediatamente las instrucciones dadas. Cuando tú tienes la oportunidad de honrar, tú tienes en cuenta tus palabras, tu tiempo, tus decisiones. Cuando tú decides soportar otras personas, seguir instrucciones de alguien, ahí estás honrando. Esa persona, cuando tú eres diligente en lo que se te está llamando a hacer, honras, ahí estás honrando. Hay veces que deshonras a esa persona o a alguien en un trabajo cuando hacemos con negligencia y no nos estamos dando cuenta. La pregunta poderosa en este momento es, ¿a quiénes le has demostrado honra y deshonra? ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Esa es la pregunta poderosa de este tema. ¿A quiénes le has demostrado honra y deshonra o deshonra? ¿Y cuáles han sido las consecuencias de honrar o deshonrar? Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre el tema? ¿Qué les quedó claro? Si les sirvió, si Dios les habló, porque la verdad el Padre en esta noche ha sido muy específico, nos está mandando a ser agradecidos, a honrar, a manifestar las atmósferas de luz con los hechos. Si vemos una anciana cruzando la vía, ayudémosla. Si vemos a alguien que necesita de nuestra mano, hoy en día los hombres, mejorando lo presente, porque no puedo decirlos todos, las mujeres antes iban a bajar un andén y el hombre muy amablemente le daba la mano. Hoy en día, pues obviamente las mujeres también. Perdón, ahí es como ser caballero también, ¿no? De ayudar a los demás, sí, desde la silla, ayudar al que necesita cruzar la vía. Entonces, como ser algo caballeroso y eso es bueno. Eso crea unas atmósferas de luz tremendas alrededor de uno. Eso le abre a uno puertas porque eso, además de que uno lo hace, siente una satisfacción enorme. Uno siente como que hubiera cumplido algo en el día. Porque hay veces nos sentimos tristes o nos sentimos como que no hacemos nada en esta tierra. Porque nos preocupamos de cuánto voy a ganar, cuánto voy a comprar, cuánto me van a dar, cuánto me van a llamar, cuánto me van a saludar. Pero si nos pusiéramos a sacar un listado en el día de cuántas personas necesitan un saludo nuestro. Pues si no me llaman, pues yo tampoco voy a llamar, porque pues yo por qué voy a rendir de decir. Eso es lo normal que siempre decimos. Pero yo creo que si el Espíritu Santo está en nosotros y llamamos, hola, ¿cómo estás? Qué bueno, quería saber de ti, quería saludarte y darte una bendición.
Y si es necesario hacer una oración por esa persona, uno no sabe, mira, ¿quién no está viviendo situaciones difíciles? Y uno cree que uno da honra solamente dando plata. Uno da honra también dando un consejo, preocupándose por la necesidad de alguien. Así no sea que uno tenga que ir a muchas personas en el día, pero hay alguien específico que Dios siempre va a colocar en el día para decirle una palabra. Eso es honrar. O nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestra familia. Yo, por ejemplo, Dios me está hablando a mí, porque yo yo sí reconozco que a mí me falta mucho aprender a llamar a la gente. Y es bueno llamar a saludar, es bueno llamar a brindar cariño. Si nosotros empezamos a hacer con los demás lo que queremos que hagan con nosotros, vamos a recibir más frutos. El agradecimiento y la honra. Ser agradecido. Ay, me regaló esta camisa, pero me hubiera gustado que hubiera sido blanca. No, pues, y antes está sacando de su platica para ir a comprarla y empezamos a colocarle peros a los que me están regalando. Eso también es deshonra. O a veces somos desagradecidos con Dios. Está lloviendo, ay, qué día tan aburrido. Está haciendo sol, ay, qué sol tan horrible. O no recibimos de pronto la provisión que necesitamos y nos desanimamos, nos entristecemos, nos amargamos y aún me empiezan a salir palabras de amargura, pero ¿por qué a Pepito sí le sale todo y a mí no? Para que hubiera matado a un cura. Empiezan a salir palabras que hacen que nosotros no podamos ver la gloria del Padre. ¿O por qué me tocó este peladito tan cansón? Porque hay veces de la costumbre de los hábitos que tenemos que estar como muriendo y cancelando palabras de deshonra. Deshonramos a nuestros hijos cuando los juzgamos, cuando los criticamos, cuando los señalamos, o a nuestra esposa o a nuestro esposo, cuando de pronto hace la comida que está muy salada, uy, no, la comida tan fea. Diana, Entonces, esa es la forma como el Padre hoy quiere que este es el principio número 14. Los principios que empiezan de aquí en adelante son principios que te van a llevar. Si estos te han indagado, los que vienen, que son los 7 principios próximos, oye, son principios tremendos. Los próximos 7 principios, mañana, Dios mediante, y el domingo para los que se quieran conectar, no voy a dar principios, vamos a estar orando, vamos a estar de pronto dando una palabra que el Padre me quiere dar mañana, pero los 7 próximos principios de cómo terminar los 21 principios de cómo gobernar las atmósferas espirituales empiezan el lunes. Y esos próximos principios, oye, si estos van a estar reargullendo nuestro corazón, esos próximos principios van a estar poderosos. Preparémonos porque vamos a salir de estos entrenamientos preparadísimos, vamos a salir de estos entrenamientos, más que todo no tanto querer cambiar a la gente, sino nosotros mismos. El Espíritu Santo nos está llevando a transformar a nosotros mismos y empezar a morir a nosotros y empezar a hacer algo diferente de lo que veníamos haciendo para que la gente empiece a ver ese cambio. No porque la gente empiece a ver el cambio, sino porque nosotros vamos a empezar a experimentarlo y lo vamos a empezar a disfrutar. Vamos a empezar a gozarnos, vamos a empezar a vernos totalmente diferentes a como veníamos comportándonos. Y si eso es para bien, pues gloria a Dios, porque la verdad es que eso es lo que nosotros necesitamos. Porque muchas veces nosotros no alcanzamos logros en la vida, porque esperamos cambiar a otros y yo no me estoy cambiando. Y yo ahorita antes de empezar este principio, yo me arrodillé al Padre, yo le dije, Padre, que este principio hoy sea más para mí que para los demás. Porque por eso les conté el testimonio. Yo he sido toda la vida una persona muy, muy disciplinada. Me gustan mucho los horarios, hacer listados, cumplir con las metas. Y yo tenía una actitud de que si no lo hacían, entonces yo me enojaba y, mejor dicho, eso decía de todo.
Con decirles que el papá de mi hijo me decía, bueno, mi capitán, bueno, mi general, porque yo era y ya no soy, no puedo seguirlo siendo, y si no soy padre, ayúdeme a cambiar porque no puedo seguirlo siendo. Yo todo era reluciente, todo tenía que brillar, pues tiene que brillar todavía, pero era demasiado perfeccionista, y eso de ser perfeccionista eso es como una enfermedad, eso no es tan bueno, porque perfecto es Jesucristo y todos estamos en esa capacidad de ir creciendo. No me gustaba ver un trapo tirado, todo me gustaba en línea, o sea, por eso fue que el Padre me escogió como profeta. Y yo sé que eso es muchas cualidades de un profeta, de ser así, de ser muy coherente con lo que habla, lo que hace, lo que dice, lo que piensa. Y eso es lo que de pronto yo quiero transmitir. Y cuando en este momento yo, en mi familia, por ejemplo, me comentan algo de alguien, y yo les digo, mira, si no hay nada bueno de hablar de la persona que no está, no la nombremos. Ay, pero vos sí que te volviste religioso. Entonces ya uno empieza a ser molesto para la gente. Entonces, eso es lo que mañana vamos a hablar. ¿Cuál es el evangelio de este tiempo? ¿Cómo el Espíritu Santo nos va a enseñar y qué es lo que el Padre nos va? Gloria a Dios porque me acabo de dar el mensaje en este momento, mire, no lo tenía, pero el Espíritu Santo me lo acabó de dar. ¿Y por qué me lo acabó de dar? Por el ejemplo que yo puse. Wow, la verdad que sí. Yo no había visto la hora. Por el ejemplo que yo puse. Yo le decía, yo me arrodillaba, Señor, yo quiero cambiar, ayúdeme. Y yo a veces trataba como de ser con las personas como diferente, como para que me aceptaran. Y un día me dice el Espíritu Santo, lo que tienes que cambiar, yo te lo voy a cambiar. Pero no vas a cambiar del todo lo que tú estás diciendo, porque tú no puedes moldearte, tú no te puedes moldear a la gente, porque entonces pierdes tu identidad, tu esencia. Tú vas a moldear las actitudes de irreverencia, de respeto, de creer que de pronto las cosas sean como tú quieres, de cosas que te estoy puliendo. Pero en cuanto al orden, a la disciplina, a ser coherente con lo que habla, lo que piensa y lo que haces, esos caracteres, ¿sabes? Y eso tiene que ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede ser ambivalente, que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra. Que hoy está en la iglesia o está aquí reunida, congregado con ustedes y mañana se va a meter a un grill o un burdel. O que hoy estoy leyendo la palabra y aleluya, gloria a Dios, y más tarde estoy viendo películas pornográficas. Eso el Padre no le, eso el Padre eso es irrelevante. Un ser humano para el Padre así no le sirve para el propósito. ¿Por qué está creándole en este momento, transformando desde nuestro ser, desde el ser interno? Porque él lo que va a mirar en nosotros es la esencia del ser humano. Él no nos va a mirar cuántas personas me gané para él. No, él va a mirar en los frutos de mi carácter. Los frutos de lo que yo le hablo a usted sea algo correcto, sea algo real, no mienta. Porque el que miente se miente a sí mismo. Odio la mentira. La detesto. Entonces, cuando uno odia la mentira, uno no puede, uno no acepta la mentira. Obviamente, como no la aceptaba, a veces soltaba, y a mi hijo le di duro por eso. Yo le decía, Padre, ayúdeme a no ser tan dura con mi hijo, porque cuando yo lo pillaba en una mentira, pobrecito, échese a perder mi hermano, porque la trilla que le metía, porque he odiado la mentira. Entonces, porque el padre de la mentira es Satanás. Y uno dice, es que yo alabo al Padre y tengo mentiritas piadosas. Mentiras del diablo, mentira. Y es una puerta que uno abre para que por ahí se meta el enemigo, lo tenga uno entretenido y no lo deje avanzar. Entonces, las atmósferas de luz no es estar toteado de la risa, no es a todo el mundo decirle sí, no es tan bonito, tan lindo, y eso todo momento las personas siempre como acariciando, no, eso es mentira, eso son gente hipócrita. La gente que lo trate a usted con respeto, con fidelidad, con integridad, que su sí sea sí, su no sea no. Esos son atmósferas de luz. Y esos son los adoradores que el Padre busca en este tiempo. Y por eso me llamó a decir, Isabel, te voy a llevar a sacar de Babilonia a mucha gente. Porque Babilonia era un pueblo maldito. Pueblo que venía de la torre de Babel, de confusión.
Entonces, como nos criamos y nos formamos en una Babilonia, como es la Iglesia Católica, como es las muchas iglesias cristianas que adoptaron esas vidas y esas tradiciones de la Iglesia Católica, la Iglesia cristiana es el catolicismo puro, sino que se cambió la hostia por el pan semanal. Y la forma de predicar y la forma de vivir, que de pronto lo único es que la gente tenía más acceso a leer la palabra. Pero ¿qué nos ganábamos con tener acceso a la palabra si por un oído nos entraba y por otro nos salía? ¿Por qué? Porque la palabra entra, penetra, hace, porque cambia a la persona. Porque empieza a tener cambios, transformación. No porque yo me sé la palabra de tapa a tapa, sino porque esa palabra empieza a rearguir y empieza a traer cambios en mi vida y a dar plena testimonio de lo que el Padre me está hablando. O sea, nosotros somos discípulos de Jesucristo. Nosotros no somos discípulos de un pastor, ni de un apóstol, ni nada de eso. Somos discípulos de Jesucristo. Como la palabra que les he dado en Isaías 50. Señor, dame lengua de sabios o dame lengua de discípulos para saber hablar palabras alcanzadas. ¿Cómo me da la lengua del discípulo cuando yo tengo los oídos abiertos para escuchar lo que él me enseña, para podérselo dar purito a la otra persona? No con revelaciones humanas, ni con cuentos de la cripta, ni con ideas que no tienen nada que ver con lo que está escrito en la palabra pura. Eso es lo que el Señor está en este momento mandando a decir. Entonces vamos a orar. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, bien pueda preguntarme, estoy dispuesta a contestar. Si no sé la respuesta en este momento, guardaré la pregunta, la enviaré, la preguntaré y después se la responderé. Pero lo importante es que esto que Dios nos está enseñando lo pongamos en práctica. Si hay debilidades en nosotros, porque todos los tenemos, podemos contar con el Padre a través del ayuno, podemos contar con la labor espiritual, podemos presentar eso. Yo digo, si en este momento las personas que tienen debilidades de homosexualismo, de lesbianismo, de prostitución, de mujeriego, de hechicería, de lo que sea, y el Padre pone una palabra en el corazón de esa persona, le dice, búscame y déjame esa debilidad en mis manos que yo te la voy a quitar. Téngalo por seguro, convencida estoy de que el Padre la quita. Solo es cuestión de ceder nuestro corazón para que el Padre haga. Hablando de los pecados obvios, porque hay otros pecados o otros errar al blanco que no son tan obvios, pero están, como eso de no dar honra, como eso de no ser agradecidos. Si yo soy desagradecida, yo era una desagradecida. A mí me regalaban algo y si no era de marca o de esto, lo otro yo no lo valoraba. ¿Por qué? Por la misma forma que tenía horrible de ser. Porque yo tengo que contar la verdad. Si yo aquí estoy, gracias a Dios, yo no me sacó de las drogas, no me sacó de la prostitución, no me sacó de nada de eso, pero era impotable. Yo no caminaba, yo lo evitaba. Entonces el Señor me sacó de allí y todos los días, Señor, ayúdeme. La altivez, la arrogancia, la sobre, ¿cómo es? Ser altivo, bueno, todas esas cosas que lo hacen ver a uno tan feo. Y el Señor, cuando uno le entrega todo eso, yo un día le dije, máteme. Me tocó decirle, ay, ¿qué le dije yo al Padre? Me puso a lavar hasta encima de un balde azul porque no tenía ni lavadero. Así fue. Y me puso a vivir en una oficina a cocinar un reverbero. Un reverbero es una estufa de una sola boquilla. Y a lavar ropa en un tanque porque no vivíamos en una casa sino en una oficina. Me tocaba lavar la ropa, escurrirla y montarme en un lugar, en una ventana para poder ir a colgar la ropa. Entonces, Dios, cuando uno le dice al Padre, Padre, cámbieme, y uno se goza en esos tratos y en esa formación, pues esa formación es para uno crecer y madurar. Si uno no madura y no avanza, el trigo si no cae a tierra y muere, no da fruto. Nosotros somos trigo. Si no cae a tierra y muere, no da fruto. ¿Por qué? Porque seguimos cultivando la mentira, seguimos cultivando la vanagloria, seguimos cultivando la altivez y decimos, no, es que yo soy así y a mí nadie me cambia. Entonces, si yo digo eso, entonces no estoy creyendo al Padre. Yo lo que tengo que hacer es reconocerlo, no para juzgarme ni acusarme, pero sí decirle, Padre, mire, yo tengo eso. Yo soy horrible. Yo le decía, Padre, yo soy horrible. A mí me cae mal la gente, me fastidia a veces las personas.
Yo le decía al Señor, ayúdame porque si yo no soy una mujer que estoy conociendo su palabra, ¿cómo yo voy a dar una palabra de amor si no la tengo? Enséñeme a amar porque no amo a nadie. Y el padre empezó, bueno, si usted quiere, listo, entonces empiece a morir, empiece a entregar, empiece a ceder. Ya sabe a quién lo va a poner a amar, a su esposo. Porque después de casada me di cuenta que no lo amaba. Que me metí con él porque ganaba 7 millones de pesos. Entonces, cuando uno reconoce las cosas, ahí sí entendí que para poder tener, y se los cuento a ustedes, cosas íntimas, pero son cosas que tengo que contar, que para poder tener la relación sexual con él me tocaba meterme a orar y pedirle a Dios que me ayudara, porque no lo amaba. Entonces, el verdadero amor es aquel que se consigue a través de buscar a Dios para tener una persona aunque uno no quiera estar con él. Pero era mi esposo. Y como yo he sido una mujer que la determinación es sí, sí, no, no, yo di a mi palabra delante del altar y hasta que la muerte me separe de él no me muevo, de aquí no me muevo, porque yo di mi palabra y mi palabra tiene valor. Yo no sé usted qué va a hacer, pero yo me casé con este hombre detrás de la economía de él, yo no me casé porque lo amaba. Fui sincera con el padre. Y entonces viví con él varios años, cuando ya el padre me empezó a enamorarme de él, no del hombre que yo me metí, sino del hombre que el padre quiso que yo viera, con los ojos del padre. Por eso es que hablar de Dios no es tan fácil desde la superficialidad. Hablar de Dios es fácil cuando tú ya has pasado por procesos y tienes autoridad de hablar lo que uno ha vivido. Y era cada día más difícil, cada día más gritos, cada día más ofensas. Ah, usted va a decidir amarlo. Ah, bueno, entonces ámelo como es él, no como usted quiere verlo. Que ese me malgeniado, ya fue con dos pastores, ya me convirtió en su mozo suyo, lleve a la cama para allá. Pero ese era el esposo que yo decidí, que yo escogí, y me tocaba doblar rodillas. Ya después de tanto decirle, bueno, Señor, me niego a mí misma, ya no le volveré a contestar, ni le volveré a decir nada, y bendigo a mi esposo, bendigo a mi esposo, bendigo a mi esposo, bendigo a mi esposo. Cuando no decidió cambiar, en un ayuno me dijo, dígale que le queda 1 año de vida. ¿Qué? Sí. Porque usted ya tomó la decisión de cambiar y de obedecerme, así que si él no se une con usted a cambiar, dígale que le queda 1 año de vida. En el ayuno me dijo. Yo le dije, mira, el Espíritu Santo me mandó a decirte algo. El Señor quiere verte diferente, quiere verte a sus pies, quiere verte convertido, quiere verte un hombre que hagamos la obra los dos. A mí que no me gusta eso, a mí no me venga a imponer nada, usted es lo que me está maldiciendo, quiere que me muera. Al año se murió. Entonces, cuando el Padre toma determinaciones, ahí no hay nada que hacer. Me preparó mi corazón, me cambió, me transformó y me tiene aquí hoy hablando de la palabra. Eso es Dios. Y no vamos a creer que las cosas van a ser fáciles. La palabra que el Señor va a dar mañana es cuál es la forma de evangelizar de este tiempo. ¿A qué nos vamos a enfrentar? Porque yo creo que estamos viviendo los 3 años de la falsa paz. Yo creo que ya el tiempo de la venida de Jesucristo está muy cerca. Y van a venir 3 años después, donde el anticristo. ¿Va a hablar alguien? Qué pena ahí, doña Isabel. Quería hacerle una consultita ahí. ¿Quién puede? Qué pena interrumpirle. En cuanto a lo que usted dijo ahorita, lo de su esposo, bueno, el matrimonio, una me decía que no podía haber un yugo tampoco de esclavitud. Obviamente, dos personas que sean del mismo yugo, la única forma es cuando se muere la persona, es que ya puede pues tener otra persona, pero como ya estaba, si la persona no es del mismo yugo, un yugo desigual, tampoco no puede estar como sometida, ¿no? Sometida a esa esclavitud. Bueno, nosotros somos Tenía como esa pregunta. Sí, nosotros somos personas que Dios nos ha dado una disposición de tomar decisiones.
Cuando nosotros tomamos una decisión, también tenemos que tener en cuenta las responsabilidades que vienen con esas decisiones, porque lo hacemos no por obligación, sino por nuestro libre albedrío. Cuando yo me casé con el Señor, yo no conocía la palabra. Yo simplemente, vuelvo y les repito, yo era una mujer, yo tenía 20 y él tenía 40. Era un hombre mucho mayor que yo. Me ponía al cielo y me lo bajaba, pues porque obviamente en esa época yo siempre pensaba que la parte material y física pues solo era todo, porque eso así vive mucha gente, es muy triste, pero eso pasa. Cuando tú vives con una persona yugo desigual es aquella persona que tú conoces la palabra y tú te unes a ella sabiendo que ella no la conoce. Eso es yugo desigual. Y el yugo desigual también tiene que ver con las profesiones, el yugo desigual tiene que ver también con las edades, pero hay casos de casos. En el caso del yugo desigual, si la persona no está casada con esa persona, con la otra, y vive en yugo desigual, quiere decir de que conozco yo la palabra y la otra persona no quiere conocerla y no estoy casada, yo tengo la decisión de apartar. Pero si yo estoy casada y la otra persona de pronto tiene malas costumbres, de pronto es grosera, me pega, hace cosas que a mí no me hacen sentir una vida tranquila, no tengo por qué quedarme aguantándome todos esos comportamientos, porque el Padre nos llamó, a paz nos llamó el Padre. Pero si yo puedo como persona hacer algo por esa persona, porque es que cuando uno se casa ya no son dos, ya es uno. Entonces ya Dios no mira dos, mira uno. Es una relación de pareja. Si cuando él habla de carta de divorcio, la dio Moisés, más no yo. Y la dio Moisés por causa de la dureza de corazón. Entonces, esos son casos ya de tomar ya bien minuciosamente, detalladamente, a ver qué el padre habla al respecto de esa decisión. Pero en cuanto yo antes era totalmente negada al divorcio, yo era negadísima, porque siempre fui criada con unas bases muy profundas. Mi mamá era, con el día que usted tenga una relación sexual, con esa persona se casa, porque si usted sigue teniendo relaciones sexuales con más hombres, usted vuelve una vagabunda. Y eso se me quedó marcado en mi cabeza. Y el día que usted se case es hasta que la muerte la separe, ¿sabe? Usted no puede estar casándose por descasarse y descasándose, no, porque eso es el matrimonio lo institucionalizó Dios con respeto. Y eso nos criaron a nosotros así. Pero yo entiendo en este momento que hay personas que son pegonas, que tienen problema hasta de maltrato, hasta puede matar a una persona. Y si yo estoy viviendo con un hombre o viceversa, porque las mujeres también hoy día pegan y las mujeres también hoy día maltratan. Si yo estoy viviendo con una situación así, pues yo creo que es mejor cada uno por su lado. Es mejor cada uno por su lado. Ese tema del matrimonio, hay muchas cosas que manejar allí. Y yo creo que la fuente de las decisiones y de las respuestas es el padre. Cuando hay una situación con otra persona que no me entiendo y que ella vive como le da la gana, rupea, sale con uno, sale con otro, no quiere sujetarse a las normas de la casa, yo soy la cabeza de hogar porque el hombre de por sí es la cabeza del hogar. Nosotros las mujeres tenemos que entender que el hombre, Dios creó al hombre, a nosotros Dios no nos creó. A las mujeres Dios las sacó de la costilla del hombre. Por eso la mujer es equilibrio para el hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Pero cuando la mujer está despilporrada, ya no es la mujer idónea, sino la mujer demonia, entonces no puede ser esa mujer que apoya el hogar para sacarlo adelante. Por eso el hombre, antes de tomar una decisión de casarse con una mujer, tiene que saber con quién se va a casar, si va a casar con una demonia o con una idónea. Entonces, ahí si hay decisiones así, toca mirarlo más minuciosamente, ponerla en oración y que el padre decida y le muestre realmente qué decisión hay que tomar ahí. ¿Te respondí la pregunta, Jonathan? Sí, señora, sí, lo que pasa es que como yo tuve una novia cristiana, pero pues yo en ese tiempo, pues uno estaba perdido, estaba como dicen, lo superficial. Entonces me decían que tal vez ella fue usada. Sí, claro, una Pues sí, bendición. porque ya, pues,
ya no tengo contacto con ella, no tengo ninguna relación porque pues sucedieron muchas cosas y pues ya no, ya no hablo con ella. Y entonces Pero la semilla que le dejó le quedó sembrada y vea, ahí está, sí, claro, sí, sí, ahí es está caminando. algo, ¿cómo se dice? Pues poderoso, algo, no sé, algo que no sé, a veces no se explica, entonces es bastante Es el Espíritu Santo que tremendo, coloca tremendo. relación. Entonces, es eso. Yo, por ejemplo, en este momento, el Señor me determinó a predicar la palabra de esta manera porque así vivo yo. Y yo no puedo hablar de otras cosas que no vivo. Si nosotros vamos a hablar de lo que no estamos viviendo, estamos mintiéndonos a nosotros mismos y no estamos engañando a la gente, me estoy engañando yo mismo. Entonces, este mensaje trae una opción poderosísima porque viene desde una autoridad, viene de una autoridad de vivencia. Yo, mi hijo, cuando quedé viuda, les voy contando poco a poco, mi hijo quedó muy joven, cogió, obviamente al quedar huérfano, estaba cogiendo vicio de marihuana. Y yo tenía que salir a trabajar porque no tenía sino un solo hijo. Y le dije, mi hijo, y yo lo cogía a palo. Cuando lo veía fumando marihuana, yo le dije, si yo tengo que salir a trabajar, usted tiene que ser apoyo para mí en vez de ser un problema. Y a lo último le tocó irse, porque yo me levantaba a la madrugada y si yo lo veía haciendo cosas que no eran, yo lo cogía a palo. Y él se sentaba a llorar en la sala. Él se sentaba a llorar. Me decía, ¿yo cómo hago? Yo quiero dejar esto, pero no puedo. Y yo le ayudo. Y hoy en día ya, gracias a Dios, tomó la decisión, pero un día el Espíritu Santo me mostró y me dijo, saca a Ismael de tu casa. Así me lo dijo, y era mi hijo. Yo le dije, padre, pues yo no puedo decirle vayas. Entonces, si usted quiere que él se vaya, muéstrele a él que mismo se vaya. Y a los días de la oración me dijo, mamá, me voy a vivir solo. Mamá, me voy a vivir solo. Le dije, mío, que Dios lo bendiga, le echo la bendición. ¿En qué le puedo colaborar? Ya sabía que era la respuesta del padre. Porque no lo podía echar porque pues un hijo muy duro, echar un hijo. Pero hoy estoy viviendo sola y vivo gozosa, me levanto gozosa, permanezco gozosa, tengo las provisiones, no me falta nada y hablo desde lo que vivo. El vivir con una persona es porque el Padre se la ponga para cumplir un proceso, un propósito. Si uno tiene una persona al lado por vivir con ella y por satisfacer los deseos de la carne, va a tener problemas. Pero si va a ser para cumplir un propósito divino, gloria a Dios, porque va a ser algo para el Padre, para honrar, para agradecerle al Padre y para vivir conforme a su voluntad. Entonces voy a orar, si alguno tiene alguna pregunta, bien pueda, la hace. Y si no, pues vamos a orar. Cualquiera quiera orar, qué bueno que ustedes desean. Mediante, mediante la pregunta que le hizo el varón, yo he leído en esa es primera de Corintios, capítulo 6 o 7, que habla sobre la relación entre dos personas, que si una es cristiana y la otra no, que no deben de haber inconvenientes porque el hombre puede santificar a la mujer o la mujer puede santificar al hombre. De pronto, de pronto no entiendo ese pedacito de lo que usted dijo también. Entonces, en que te dije, la primera de Corintios, yo la estuve leyendo, en capítulo 6 o 7, que habla de la unión de dos personas, de una sola carne, de lo que quiere el Padre, y si de pronto uno es cristiano y el otro no, que no hay necesidad de pronto de estar peleando porque se supone que uno puede santificar al otro. Sí, pero Fue por lo que ejemplo, le yo tenía una relación después de que el papá de mi hijo murió y él me quería a mí llevar a la Sociedad Mariana, que porque yo lo iba a santificar. Eso es un tema bastante, muy profundo. Y yo, sí, por pegarme de ese tema, no, pues yo pues lo puedo convertir. No me estaba ahora queriendo convertir a él. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen sus raíces, sus tradiciones de idolatría y es muy complicado
meterse en ese tema. Ya si uno se mete es porque el Espíritu Santo le habla y lo confirma y le dice, métete que yo te voy a ayudar y te voy a respaldar. Pero ya desde de que yo me fuera, el Espíritu Claro. Santo me mostró y me dijo, aparte sí, porque lo que va a hacer es, va a hacerle la vida de cuadritos. Un día me dijo, si No los sé, dos eso, nos casamos, un día me dijo, si los dos nos casamos, usted tiene que dejar de volver a esa iglesia y usted tiene que venirse para la mía. Y le dije, ¿qué? Adiosito que te vi, mijo, porque las cosas que Dios une no son para venirlo a manipular a uno ni a quererle imponer, ¿no? Entonces, no si sé, ya el padre, la intimidad que uno tenga con el padre, le dice, mira, yo voy a convertir a este hombre, voy a volverlo no a una iglesia, no a una religión, voy a volverlo a mí. Voy a enseñarlo cómo tiene que ser como esposo, voy a enseñarle que es la cabeza, que él es el que direcciona, y como cabeza tiene que tener a Cristo como cabeza. Porque el tema ahí es que si el hombre no tiene a Cristo como cabeza, es un problema para la mujer. Porque va a empezar a hacer cosas que la mujer, nosotras somos para sujetarnos al hombre. Y la mujer que no nos sujetamos al hombre, pues lamentablemente está cometiendo un error bastante grave. Pero eso lo hace el Espíritu Santo, eso no lo hace. Yo quiero aportar algo en ese momento de lo que estaba hablando el señor Jefferson. Está en 1 Corintios 7:14, dice, y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pero ahí está hablando del marido, ¿no? No está hablando de una relación que uno conoce, un novio y se va a casar a sabiendas que es una persona incrédula. Si yo Sí, conozco. eso es lo que quería yo decir ahorita con respecto a este versículo que estaba mencionando el señor Jefferson, porque es un versículo que hablaba también Pablo a las mujeres que empezaban a creer en el Evangelio o a los hombres que empezaban a creer en el Evangelio y ya estaban unidos, digamos que tenían su marido o su mujer, que ya tenían una relación, entonces decía que la mujer podía santificar al hombre si la mujer empezaba a creer en Dios, o el hombre a sí mismo podría santificar a la mujer si él era el que empezaba a creer en Dios. Pero es ya estando en medio de la relación que alguno de los dos empiece a conocer. No es que nosotros ya conociendo busquemos un yugo desigual y seamos desobedientes a Dios. Gracias, Lina, por el aporte. Entonces, mire, vea dónde nos fuimos hoy, gloria a Dios, qué bueno. Son temas muy maravillosos porque eso es lo cotidiano y pues a uno le da miedo. Yo sí he tenido varios intentos de casarme otra vez, pero el Espíritu Santo empieza a mostrarme sueños y empieza a mostrar, no es la persona, no es la persona, no es la persona. Y vuelvo y les digo, un día me dijo, o te alejas o lo mato. Así me dijo, o te alejas o me lo llevo. Y empecé a tener sueños que yo lo cargaba en los hombros y lo tiraba en la parte de una camioneta, en el volco de la camioneta, muerto. Y cuando no me alejé, a los días tuvo un accidente que estuvo 3 días en estado de coma. O te alejas o me lo llevo. Porque Dios es celoso. Dios no quiere que nosotros nos metamos con cualquier persona. Porque no somos cualquiera, somos sacerdotes de Él y una persona puede venir a robarnos la comunión con el Padre o a oponerse a lo que el Padre quiere hacer a través de nosotros. Y no porque el Padre quiso ni porque el hombre quiso, porque uno tomó una mala decisión. Entonces, Padre, te damos muchísimas gracias en esta noche por este tiempo. Ha sido una noche de mucha bendición. Estamos en ese tiempo de seguir en esa luz. Necesitamos esa luz. Necesitamos alumbrarse. Que podamos poner en práctica lo que nos estás enseñando. Ayudarnos a guardar nuestra boca, lo que hablemos. Ayúdanos a ver a nuestro hermano con mucho respeto, a no mirar a nadie por encima del hombro. Ayúdanos a tener sencillez de corazón, humildad, a bajar la guardia, a que nos quite todo esquema
que hace que deshonremos a las personas. Quita de nosotros todo más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener. Ayúdanos a vernos como tú nos miras y a mirar a nuestros prójimos como tú lo miras. Padre, gracias, Señor. Enséñanos a honrarte. Enséñanos a honrar a nuestros padres, los que los tenemos vivos, Señor, a honrar a nuestros papás, sea con la parte económica o con la parte de acompañamiento o con el respeto, Señor. Enséñanos, Señor amado, a ser bendito Rey, a dejar huella donde lleguemos, no por aparentar ni porque nos aplaudan, sino por honrarte a ti, por exaltarte a ti, porque el vivir para ti es eso, ser instrumentos, ser evidencia de quien vive en nosotros, Señor. Ayúdanos a tener carácter, integridad, obediencia, sabiduría, entendimiento, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales, direcciónanos a vivir conforme a tu buena, perfecta y agradable voluntad y no conforme a la nuestra, Señor amado. Ayúdanos a obedecerte, que si nos das una instrucción, no nos demoremos para cumplirla, Señor, sino que inmediatamente nos dé la instrucción, seamos apercibidos y aprendamos a obedecer, Padre amado. En lo que no te estemos obedeciendo porque no hayamos entendido la instrucción, revélanosla, Señor, muéstranosla, Señor, guíanos, Señor, háblanos en sueños, Señor, háblanos por tu palabra, Señor, aúnos a personas para que vengan y nos digan, Señor, un mensaje tuyo, Padre amado, pero no nos dejes, Señor amado, viviendo una vida, Señor, de deshonra a ti, Padre amado. Enséñanos a honrarte cuando salimos, cuando entramos, cuando estamos en nuestro hogar, en medio de nuestros seres queridos, en medio de nuestra familia. Ayúdanos a guardar lo que hablamos, Señor. A veces cuando hablamos cosas que somos imprudentes, lastimamos a otras personas, herimos, ofendemos, Señor amado. Perdónanos cuando hemos mal lastimado a otra persona que también es hija tuya, Señor. Perdónanos cuando agredimos, Señor, cuando no pedimos favores, cuando no agradecemos lo que nos dan, lo que nos atienden, Señor. Ayúdanos a agradecer para que podamos tener buena relación con todas las personas, Padre amado. Te damos muchísimas gracias. Bendigo a todas estas personas que se han conectado esta noche, a sus familias, a sus seres queridos, Padre amado. Bendigo a sus familias, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y proclamamos que somos luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Cristo Jesús, en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos permites dormir confiados y seguros. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Feliz noche. Amén, bendición. Buenas noches.